que Carlos Roberto no ha entrado. Oh, here it is. Okay, good. That's it. Ya. Yeah. Good. ¿Entró? Ya vamos a empezar. Buenas tardes, amigos. Para unos, buenas noches para otros. Qué gusto da estar nuevamente con ustedes en esta polifonía literaria, pedagógica y artística virtual. Tenemos hoy un programa muy especial, como son nuestros programas, y quiero agradecer, antes de dar más detalles del programa, agradecer la cortesía de las personas que se conectan con nosotros, a los que mandan mensajitos, a los que apoyan este proyecto. También quiero agradecer a aquellos que por alguna razón no se van a conectar ahora, pero van a ver el programa más adelante. Muy bien, pues me acompañan gentilmente la doctora Cintia Molina, el licenciado Alberto Pérez Lorenzo y el doctor Fausto Leonardo Enríquez, que se unen a mí para darle una cálida bienvenida a nuestros invitados de hoy. Tenemos tres voces que forman parte de la diáspora. Los tres tienen en común que son pedagogos y dos son escritores. Es realmente maravilloso contar con la colaboración de ellos y con su presencia en nuestro espacio. Decía Paulo Freire, y cito, los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en la acción, en la reflexión. Fin de cita. Y los invitados que tenemos ejemplifican las palabras de Freire, ya que ellos se han hecho y se siguen haciendo en la palabra y en la acción. A través de la literatura y de la pedagogía, Carlos Roberto Gómez Veras, Celestino Coto Medina y Edna Meléndez han hecho contribuciones humanas de valor estético e intelectual que han abierto caminos a través del tiempo y de espacios geográficos en el seno de sociedades política y lingüísticamente complejas. En el segmento que sigue, tendremos el honor de presentarlos a ellos formalmente. Pero antes, permítanme agradecer la acogida y el apoyo que las siguientes personas nos dan. Quiero mencionar al distinguidísimo medievalista, doctor Octavio Di Camilo, a la socióloga Grisel Lorer-Buer, al empresario Kelvin Vargas, el profesor Antonio Espinosa, el doctor Rafael Rodríguez y a los excelsos poetas María Elena Blanco, Pablo Menacho, Graciela Cross, Magalis Quiñones, entre otros. Es un gusto contar con ustedes y con el apoyo que siempre nos brindan. Y sin más preámbulo, permítanme cederle la palabra al doctor Fausto Leonardo Enríquez, que conducirá el segmento de las semblanzas biográficas. Gracias, doctora Molina. El programa de hoy Madera. Doctora Madera. Doctora Madera, el programa de hoy es como si de un concierto se tratara, una polifonía en la que cada músico interpreta su propia melodía de forma armónica. Más adelante vamos a poder escuchar la voz de todos ellos. En primer lugar, la doctora Madera nos hará el honor de presentarnos al señor Carlos Roberto Gómez Veras. Doctora Madera, por favor, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Bien, Carlos Roberto Gómez Veras es oriundo de la República Dominicana. Desde los 5 años ha vivido en Puerto Rico, la isla que lo vio crecer, que lo educó y que lo ha visto convertirse en hombre, en intelectual, en editor y en poeta. Es catedrático del Departamento de Español de la Universidad de Puerto Rico en Humacao.
En esa misma universidad edita 2 revistas de alta calidad literaria, Exégesis y Quadrivium. Es uno de los mentores del Círculo Literario Estudiantil Vértigo. Es el fundador y director de la editorial Isla Negra, que lleva cerca de 3 décadas publicando literatura caribeña y que cuenta con unos 700 títulos ya publicados. Es un poeta prolífero que se lee en español, en inglés, en francés, en italiano, en estonio, en alemán y en serbio. Cabe destacar que en 5 ocasiones el PEN, cuyo acrónimo es Poetas, Ensayistas y Novelistas de Puerto Rico, le ha otorgado el Premio Nacional de Poesía a sus libros Viaje a la Noche de 1989, Mapa al Corazón del Hombre del 2012, Árbol del 2017 y Solo el Naufragio del 2018. De igual modo, el Instituto de Literatura Puertorriqueña lo premió por su libro Errata de Fe del 2015. Una gran selección de su producción poética se tradujo al húngaro en el 2008 y se publicó bajo el título Utaná. En el 2018, su poemario Árbol fue publicado en serbio con el título algo así como Drobo, creo que es, discúlpenme que no hablo ese idioma. En el 1990 publicó un compendio de 3 poemarios, La Paloma de Plusvalía, Poesía sin Palabras y Animal de Sombras, todos bajo el título La Paloma de Plusvalía. En el 2019 publica Aposento. En el 2013 fue invitado como poeta residente bajo la beca de A.W. Mellon. Y ahora permítanme darles una síntesis hermenéutica de la lectura que él va a hacer hoy. Y entonces digo lo siguiente. Primero, mi nación es el Caribe, pero mi patria es el lenguaje, afirmó Carlos Roberto Gómez Veras en una entrevista que se le hizo. Y no es difícil confirmar que en efecto el lenguaje es su patria. De los poemas que va a leer hoy, puedo decir que cuando los leí, produjeron en mí un deseo ardiente de seguir recorriendo y penetrando sus territorios creativos que se gestan, brotan y florecen del silencio que crepita en lo sagrado de su universo poético. Los poemas de Carlos Roberto están cargados de imágenes sensoriales, de metáforas que descodifican la vida, el amor, la nostalgia, la tristeza y la muerte. Hay una fragmentación del cuerpo en sus poemas y un fuerte anhelo de penetrar y de descifrar los enigmas de los sentimientos primarios a través de una mirada fenomenológica, tanto de la gente como de las cosas que son la génesis de cada poema. Por ejemplo, esto lo vemos en ese poema que él le dedica a la madre moribunda. Las raíces poéticas de Carlos Roberto son rizomáticas, se entretejen en lo más profundo de las emociones de la voz poética para iluminar el poema. Los poemas de este escritor no son un juego lúdico de palabras que entretienen al lector o al oyente. Sus poemas están construidos a partir de un sistema de ideas que crean su filosofía poética. Su producción literaria es una construcción humana y racional que abre a los signos lingüísticos con un valor estético de estatus ficcional. Carlos Roberto Veras, es un orgullo tenerte aquí compartiendo con nosotros esta tarde en esta polifonía. Se ama lo que se conoce, se valora lo que se tiene. Doctora Madera, gracias por darnos a conocer
al profesor, poeta y editor Gómez Veras. Y para continuar con el orden de nuestro programa PLPA, cedemos la palabra al licenciado Alberto Pérez para que nos presente al escritor Celestino Coto Medina. Licenciado Pérez, adelante. Muy bien, para mí es un gran placer presentarles al profesor Celestino Coto. Tiene una biografía muy interesante, por lo cual, por motivos de tiempo, no puedo hablar todo de ella, pero al menos quiero tocar unos detalles que me parecen muy interesantes. Celestino Coto Medina es natural de Aguas Buenas, Puerto Rico. Es un lugar que yo conozco por ahí. Naranjito y Caguas me son familiares. Cursó estudios doctorales de Geografía Física y Manejo de Recursos Naturales, lo cual es muy, muy interesante. Y obtuvo una maestría en Filosofía en la Universidad de Columbia, de la ciudad de Nueva York, y obtuvo también una maestría en Artes en la Universidad del Estado de Nueva York, en Albany, y un bachillerato en Ciencias en la Universidad de Massachusetts, Boston, este último con una concentración mayor en Geografía Física y una concentración menor en Español. Su carrera literaria comenzó en los años 80, época en la cual recibió 2 premios otorgados por el Ateneo puertorriqueño, segunda mención de honor por el cuento Raterías, del año 84, y primera mención de honor por el cuento La cuenta regresiva, en el año 85. En el año 88 fue premiado por la revista Lira de New Jersey, la cual le otorgó la mención de honor en el cuento Historia de un Viernes Santo. El jurado de la Casa de las Américas en Cuba seleccionó su cuento Matilde la Corneja para incluirlo en una publicación especial en 1990. Su obra, Niñerías de años 50 y pico, obtuvo un primer premio en el certamen de Letras de Oro del año 88-89 en el género del cuento. El autor fue seleccionado junto a José Luis González y Ana Lidia Vega para representar lo mejor del cuento breve de Puerto Rico en la antología Cuentos Breves Latinoamericanos en el año 2002, con su cuento El Contrato. Algunos de sus cuentos se han seleccionado para crear ejercicios de lectura, análisis e interpretación en instituciones y sistemas educativos de Bolivia, México y Estados Unidos. En su más reciente colección, Territorios Absurdos, será publicada próximamente por la editorial Isla Negra de Puerto Rico. Por último, es importante decir dónde vive ahora, ¿no? Actualmente reside en Cidra, en Puerto Rico, en donde dedica su tiempo a la agricultura y a la literatura. Luego de haberse jubilado de profesor del nivel secundario en el sistema público de la ciudad de Nueva York, tras haber residido por más de 25 años, desde 1984 hasta el 2009. Es un gran placer para mí poder haberlo presentado en esta plataforma cultural como una persona muy especial. Esperemos que más adelante me vaya a leer uno de sus cuentos. Gracias, licenciado Alberto. Para terminar este espacio introductorio necesario para situar sobre todo a la audiencia, le pedimos a la doctora Cintia Molina que nos introduzca a la distinguida catedrática Enna Meléndez. Doctora Molina, por favor.
Ponga el sonido, ponga el micro. Gracias. Para mí es un verdadero placer hacer esta intervención a favor de la educadora Edna Meléndez, como la conozco, ¿no? Una mujer dedicada a la educación bilingüe. Yo, producto de eso en la ciudad de Nueva York. Como lo dijo ella, resumir su visión pedagógica es muy difícil. Para mí, simplificar la aportación educacional y académica de Edna Meléndez Colón, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, ha sido difícil. Su dedicación y entrega a la pedagogía data desde los años de 1960. La educadora Edna Meléndez adquiere su licenciatura en Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Puerto Rico en 1967. En 1977 se gradúa de la Universidad de Harvard con una maestría en pedagogía. Ese mismo año se presenta como candidata al doctorado en Ciencias Pedagógicas del Aprendizaje y la Enseñanza, lo que se traduce en inglés como Science, Education, Teaching and Learning Environments, en su alma mater de Harvard. La labor de la educadora Meléndez, yo, atrevida como soy, la divido en dos. Como educadora, la profesora Meléndez es una destacada defensora y, ¿por qué no?, una protagonista de la educación bilingüe en los Estados Unidos, especialmente en el área de ciencias físicas y matemáticas, cosa que necesitamos enternecidamente. Su labor en pro de la educación bilingüe, bicultural, es monumental y todos los que nos hemos educado en este sistema sabemos lo importante que es. Y ese es el trabajo que ha hecho la educadora Meléndez. La profesora Meléndez ha diseñado currículos, silabarios para estudiantes y profesores de pedagogía bilingüe, cursos especializados para estudiantes graduados y subgraduados, ha dirigido programas, talleres, ha participado en innumerables proyectos en beneficio de la enseñanza bilingüe. Ha enseñado en múltiples universidades, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, en las que su colaboración y participación han sido destacadas. Ahora, no quiero utilizar el término administradora porque no me gusta. Prefiero llamarla protagonista. Me siento más cómoda con ese término. La profesora Meléndez, como protagonista, se destaca no solo en el área de la pedagogía y la enseñanza de las ciencias físicas y matemáticas, sino también como consejera, como evaluadora de recursos pedagógicos, tanto para la enseñanza de niños con necesidades especiales, como para los niños mainstreams. Ha tenido una excelente participación como investigadora y como consultora para instituciones y también para compañías que se especializan en proveer materiales educativos, materiales de metodología y técnicas de la enseñanza, como también ese acercamiento a la enseñanza de un estudiantado bilingüe, bicultural, multiétnico y con necesidades especiales. Yo sé también que ha habido la controversia de que los estudiantes bilingües muchas veces lo consideran estudiantes especiales y ahí tenemos una contradicción muy grande porque el hecho de ser bilingüe no nos hace especiales así. Por una década trabajó para la publicitaria académica Pearson como evaluadora de la versión alternativa propuesta por la compañía, la que se titula
pruebas puertorriqueñas de aprovechamiento. Esta versión creada por la compañía es para niños con necesidades especiales, dándole a estos niños ese tipo de conocimiento y acercamiento. También la profesora Meléndez ha diseñado talleres y recursos para los padres de niños con necesidades especiales, niños que son bilingües y biculturales. Hoy, la profesora, protagonista, educadora, es la representante del NAEP, N-A-E-P. ¿Qué es el NAEP? Es la evaluación del progreso estudiantil nacional de los estudiantes de los Estados Unidos. Ese es un examen muy especial porque es el examen que nos dice a nosotros qué saben los estudiantes y qué se espera de ellos, ¿no? A diferencia de otros países que no tienen este tipo de examen, tienen un tipo de pruebas nacionales. Estas serían las pruebas nacionales para los estudiantes de nivel intermedio y también de nivel de escuela superior. Para nosotros como educadores saber qué saben ellos y qué pueden hacer. ¿Okay? En todas las asignaturas que estudian. Pero Edna está asignada a las regiones sur y centro-oeste de Puerto Rico. Como representante del NAEP, ella es responsable de coordinar la evaluación y de administrar la data, o sea, información, resultados, y también el proceso de los exámenes. Como asimismo, está encargada de capacitar y supervisar a los encargados de administrar el examen. Ella es responsable del proceso administrativo y supervisión total de este examen en Puerto Rico, en el área sur y centro-oeste. Pero una de las responsabilidades más importantes, me parece a mí, es la de suministrar la información, los resultados obtenidos de los exámenes al gobierno federal de Puerto Rico, de los Estados Unidos. Esto es en síntesis lo que esa hoja de vida tan interesante ha resultado para mí. Esta es la educadora, la protagonista, la profesora Edna Meléndez Colón. La mujer que yo conozco como luchadora, precursora y defensora de la educación bilingüe en la ciudad de Nueva York. Bienvenida. Licenciado Alberto, adelante. Tenemos un espacio aquí para que se lea el poeta Carlos Roberto Gómez Veras. No sé si la doctora Madera tiene acceso a eso en este momento. No, él es que va a leer ahora. Esa es la sección de lectura. Sí. Sí. Carlos Roberto, por favor, deleítanos con tu explícita. No lo veía desde mi ángulo aquí. Por favor. Por eso. Buenas tardes para todos. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Perfecto. Primero quiero agradecer a Leonilda por esta invitación y a su equipo de trabajo, a sus coproductores por armar un espacio como este. Ha sido una sorpresa para mí encontrarme con Edna y con Celestino, porque no sabía quién iba a ser los invitados, pero son gente que han llegado a mi vida también para premiarme. Y desde el año pasado estamos trabajando con este libro de Celestino. Así que encontrarme con ellos acá, o reencontrarme con ellos acá ha sido extraordinario. Primero porque sé que están bien. Segundo porque Celestino acaba de confirmar que el libro va a salir bajo la negra. Eso está muy bien.
Y tercero, Bueno, y tercero, porque Edna no lo sabe, pero ahora escuchando su resumen que ha hecho la profesora Molina sobre ella, sobre su vida y académica, pues tengo una invitación que hacerle más tarde para un programa que vamos a hacer sobre evaluación y literatura. Conozco a Fausto, tuve el placer de conocerlo en la Feria del Libro de la República Dominicana allá en Madrid. Y con él y con su gente de allá, de los escritores dominicanos de Madrid, vamos a sacar una antología de poetas dominicanos en Europa, que están corriendo un poco lenta por la pandemia, pero ese proyecto va a salir. Y tuve el placer de conversar con Fausto, y que es un hombre no solamente de palabra, es un hombre de Dios. ¿Sí? Es un hombre que reúne la justicia y la belleza que yo siempre pienso que debe estar donde está Dios. A los otros dos colegas, a Alberto y a Cintia, no los conozco, pero un placer, gracias también por estar acá. Tengo unos 5 o 6 minutos más, creo, según el tiempo que me dio Teonila. Voy a leer, pero antes de leer uno o dos poemas, quizás, quisiera decir algo sobre mí y sobre la poesía. Yo creo que soy poeta. Creo. Cuando estoy seguro que soy poeta, cuando creo que he llegado a la poesía, cuando creo que he llegado a decir lo que quiero decir, entonces sencillamente me curo de esa fantasía leyendo a Neruda, a Octavio Paz, a Vallejo, a Baudelaire, a los poetas japoneses, a los poetas rusos como Mayakovsky, a Julia de Burgos, a Pedro Mir. Cuando leo a esos grandes poetas, entonces me doy cuenta que yo estoy en el camino hacia la poesía. Y que es un camino a los cuales es un camino que uno nunca llega a eso. Cuando uno muere, entonces uno puede llamarse poeta. Pero mientras tanto estoy en el camino hacia la poesía. Para mí la poesía no es una expresión de las emociones, no es un desahogo, no es un estilo de literatura, no es un género literario. La poesía para mí es una forma de vida, es una manera de estar en el mundo. Y hablo de la poesía, no hablo necesariamente del poema, que son cosas parecidas pero distintas. Así que la poesía es una vocación hacia lanzarse a un abismo. Es la vocación de lanzarse hacia un abismo. Y teniendo fe en las palabras, solamente eso. Solamente la fe en el lenguaje. Pero aún sabiendo que el lenguaje muchas veces se va a quedar corto. Por eso que el poeta está en una constante lucha con el lenguaje. Así que yo estoy siempre tratando de comunicar más de lo que logro comunicar. Siempre trato de comunicar más. Y a veces lo logro, pero entonces me doy cuenta de algo bien interesante. Que cuando yo logro comunicar algo que quería comunicar, entonces eso que yo creía que era poesía se convierte en poema. Pero ya no es poesía. Es poema. Así que por eso tengo la motivación de volver a comunicar, de volver a intentar, de volver a lanzarme a ese abismo cada vez más. Voy a leer uno o dos poemas, creo que tengo el tiempo para ellos, son poemas breves. Todos los poemas que voy a leer pertenecen a mi libro Aposento, que es mi libro más reciente y que yo creo que es mi peor libro. ¿Por qué creo que es mi peor libro? Porque es mi libro más personal. Es el libro donde tal vez yo más bajé la guardia. Porque es el libro sobre la memoria, sobre mi memoria dominicana.
sobre mis orígenes dominicanos. Así que voy a leer un poema que da por título el libro, que se llama El aposento. Y el poema dice así: el aposento. Entro al aposento. Una luz manchada se ha apoderado de las paredes, alguna vez blancas y tersas. Doy pasos torpes entre las cosas que me miran como a un extraño que vuelve de una batalla inútil. ¿Quién eres?, pregunta la silla espartana donde mi madre exorcizaba mis fiebres nocturnas. ¿Qué buscas?, me recrimina la mecedora donde mi abuela tejía redes para pescar mis sueños. Yo, en silencio, logro llegar hasta la cama, ahora encogida ante mi altura de hombre cabal, y me siento en ella y me hundo en el colchón como si cayera al vacío a mitad de un vuelo, tan irremediable, tan desnudo y tan frágil como solo un cuerpo usado puede caer. Entré al pasado y no volví a salir ileso. Entré al pasado y no volví a salir ileso. Muy bien, bravo. Gracias, querida. La vida. Sobre una mesa coja, la vida toda espléndida ha servido un banquete donde el cielo se nos abre. Al mirar la fruta alegre, al oler el vino perfumado, al tocar la carne más dulce o al escuchar la dicha del pan, procura, ingenuo lector, pregonar sin voz tu destino, pues al manjar del instante una sobra amarga siempre le persigue. Una amante caprichosa no duda en retractarse cuando sabe haber dado más de lo esperado. Y por último, el poema que se llama Paisaje Humano, todo del libro Aposento. Bajo los párpados, los precipicios del ego, las selvas de la complacencia, los callejones de la mezquindad, las cimas de la angustia, las urbes de la soledad. Todo es un óleo que permanece. Afuera, allá, afuera, la acuarela de lo aparente, las posesiones, los muros y los cuerpos. Gracias. Muy bien, gracias por esa lectura. Gracias. Gracias, tío. Muy bien. Encantado por escuchar estos poemas muy especiales en primicia. Gracias. Ahora tenemos el placer de invitar a leer al profesor Celestino Coto su cuento Transmutación. Adelante, don Celestino. Voy a ver aquí las letras. Sí. A ver. Este cuento se llama Transmutación. Bueno, dice, y empieza así. El zumbido del aire tajeado sucumbe en un chasquido de agua. Luego espero un rato hasta que el anzuelo baje al fondo. Entonces cierro los ojos y se me ocurre un ejercicio de transmutación espontánea. Decido ser el pez. Voy moviéndome a través de los laberintos coralinos que correan el lecho ondulante de la costa. Muerdo, casi por divertirme, los rayos amarillos de la tarde que se hunde en estas profundidades, o los cercenos a coletazos por mi cuerpo varado para sentir su
color moribundo, Calor. su calor moribundo sobre mi coraza de escamas. Luego me cosquilleo la panza con la pelambre dorada de la medusa que descansa bajo la sombra, inquieta de un palacio de piedras coralinas. Me gusta la sensación y regreso por la ruta para gozármela otra vez. Un río de escualos predadores me interrumpe la fiesta. Presuroso, confundo mis colores de camaleón marino con mis alrededores y busco refugio en un nido de anémonas que a esta hora de la tarde agitan sus tentáculos en busca de alimento. Los solecillos radiantes de dos crustáceos me observan desde el agujero abierto en el costado de un coral azulino. Perdonen, es que la luz no está muy buena. Está muy bien. Le devuelvo una mirada de reojo porque mis pupilas están fijas en los ojos glaciares de los escualos que, con macabra serenidad, se hunden en la sombra de la distancia líquida. Me dispongo a partir en rumbo opuesto cuando siento el golpe de un objeto que cae sobre la superficie, creando varios círculos de agua. Me detengo y observo naturalmente curioso bajo el objeto como el objeto. Bajo el objeto como el objeto como el objeto desciende silencioso y descubro sobre el arpón metálico las construcciones de un cuerpo irresistiblemente apetecible. Me dirijo veloz hacia la presa y la circundo para cerciorarme de que no hay peligro. Las contracciones del gusano me provocan un deseo incontenible de morderlo, pero algo dentro de mí, inexplicable desde luego, me impide la acometida final para apoderarme del rico bocadillo que hace merced, que yace a merced del vaivén de las corrientes marinas. Circunvalo indeciso cuando logro avisar a un grupo de contrincantes que se acerca con determinación. Vienen, sin duda alguna, a robarme lo que por derecho natural me pertenece. Obligado por la tiraría del instinto y el acoso del adversario, abro la boca y de un mordisco preciso engullo la presa. Siento un dolor agudo en uno de mis labios. Reculo apresuradamente y... Sí, sí. Hay un sonido. ¿Hay un sonido allá? Sí. Reculo apresuradamente y entonces el jalón de una fuerza invisible me eleva por las aguas. El déspota del instinto me ordena contorsiones. Me contorsiono armando un escándalo de burbujas. Ahora me invaden oleajes de angustia, de pavor. El miedo a lo desconocido me obliga a dar brincos y tiradas. La escuela de contrincantes que se acercaba huye despavorida, alentada por mis arrebatos de terror. Quiero huir. Siento que una fuerza descomunal me arrastra hasta la superficie. Elevo y coleteo desesperado y entonces, por pura suerte, logro adentrarme en una gruta coralina. Doy media vuelta y me quedo inmóvil. Pienso que este rincón está a salvo, pero las circunstancias burlan el pensamiento. El terror ahora raya en lo sublime porque un escualo enorme hunde su hocico en la guarida para tratar de engullirme de un tirón. Tiemblo, siento que mis escamas me abandonan. Siento que apenas puedo respirar, que hoy la muerte se ha empeñado en devorarme el cuerpo y la razón. El escualo se retira y luego embiste con más determinación. Sus labios fríos casi palpan el temblor de mis escamas. Su aliento de mar y muerte casi me roba el mío. Su mirada glacial y oscura casi me paraliza. Respiro con alivio cuando veo que el celestino de la muerte se retira en busca de una presa más fácil. Permanezco inmóvil, pero algo
pero sigo sintiendo la punzada en los labios, aunque ahora ya no tiran de mí. El instinto me ordena inmovilidad absoluta, pero la paz, como todas las cosas gratas o hermosas, es breve, porque de repente siento un jalón tremendo que me saca de la gruta y me lanza con fuerza inaudita sobre el costado pétreo. Otro jalón peor que el anterior me arrastra irremediablemente, fuera de refugio temporero. Un terror desmedido me obliga a abrir los ojos con violencia cuando zigzagueo, doy saltos olímpicos y bajones inesperados para tratar de zafarme de aquella fuerza irresistible que casi me arranca el labio. Me he olvidado del dolor, solo quiero escapar a como dé lugar, alejarme de aquella pesadilla, huir hasta las trincheras más profundas del océano, hasta donde no penetre la luz y donde solo reinen los poderes del agua y de las tinieblas. Me han dado otro jalón que me saca del agua y me lanza despedido por el aire. Caigo otra vez al agua, víctima de un terror impensable, convulso hasta la histeria. Doy coletazos erráticos y desesperados. Siento que me asfixio. Mis agallas no me responden con la debida urgencia. Sé que se me oscurecen los sentidos. El corazón me palpita a ritmo de locura. Siento que se me hinchan las arterias, se me crispan las escamas. Ya es tarde. Con las pocas fuerzas que me restan, doy mis últimos aletazos y ensayo un par de brincos desganados. Distingo una figura horrenda que desde más allá del agua tira de mí con la fuerza de un dios y comprendo que mi lucha es inútil. Como toda víctima que reconoce el momento de morir, decido refugiarme en la muerte y me dejo ir sereno, resignado, extenuado hasta el último tirón, los labios abiertos y fríos, el músculo rendido ante la fuerza inútil, ante el esfuerzo inútil, el corazón jadeante. Tiro el pez sobre la arena de la orilla y me arrodillo para tratar de quitarle el anzuelo sin hacerle daño. El animal salta esquivándome. Lo atrapo con un movimiento rápido de mano y lo miro a los ojos. Veo un terror infinito en las pupilas negras. Luego le paso la mano por las escamas y siento que tiembla. Con sumo cuidado para no acrecentar el dolor de la herida labial, me desprendo el anzuelo y lo deposito en el agua. Al principio se mueve como si estuviera saliendo de un responso o recuperándose del letargo que ocasiona la cercanía de la muerte. Entonces, de repente, de un soberbio coletazo, da un soberbio coletazo y parte veloz, raudo y veloz, rebosante de rigor y alegría hacia las garitas coralinas de los cielos marinos. Permanecí en la orilla pensando en lo que debería estar sintiendo el pez. Aspiré el aire húmedo y salitroso, miré hacia la tarde que se hundía en el horizonte líquido y poseído de una rara sensación de paz y alivio, me hacía caso. Perdonen las intervenciones, es que no voy ya bien aquí. Gracias. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Ahora usted sabe por qué tengo una caña de pescar en el fondo de un armario hace muchos años, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Sí. Ha sido un placer poder escucharle. Gracias. Y ahora vamos a pedirle a la profesora Meléndez que tenga la amabilidad de compartir su visión pedagógica con nosotros. Sí, voy a tratar de verlo. Es que la luz no está muy buena aquí, por eso es que... Vamos a ver. Buenas tardes a todos. Como dije anteriormente, vamos a ver si puedo tratar de resumir esta visión pedagógica en 5 minutos. Un poco difícil. Algunos apuntes sobre mis ideas pedagógicas y la naturaleza de la educación y del proceso pedagógico. Mis ideas pedagógicas, mi visión y cómo se traducen esas ideas en la práctica pedagógica
han sido el producto de han sido guiadas más bien por una gran pregunta como educadora, una pregunta que ha guiado mi búsqueda del conocimiento y pedagógico y que ha resultado en una visión que tengo actualmente y que ha sido motivada por mi encuentro con ciertos pensadores y filósofos de la educación, quienes a mi juicio le han dado respuesta a esa gran pregunta que ha guiado toda mi práctica pedagógica. Esa pregunta ha guiado la práctica pedagógica mía a nivel universitario, como maestra de maestros en escuelas pedagógicas de varios centros de educación superior en Puerto Rico y en Estados Unidos. También ha guiado mi práctica pedagógica como profesora de alumnas de lugar secundario en algunas escuelas también de Estados Unidos y de Puerto Rico. Esa gran pregunta es la siguiente: ¿cómo aprenden las personas y qué hacer como educadora para traducir ese conocimiento del aprendizaje humano en una práctica educativa que contribuya al desarrollo del conocimiento, al desarrollo cognitivo e intelectual de mis alumnos, ya sean niños, adolescentes o adultos? Esa es mi gran pregunta. Como ven, esta gran pregunta pedagógica mía tiene dos partes. Primero, ¿cómo ocurre el aprendizaje? ¿Qué elementos contribuyen en el proceso de aprender? Y segundo, ¿cómo traducir ese conocimiento de los procesos de aprendizaje en los individuos en una práctica pedagógica efectiva y significativa que tome en cuenta dichos procesos de aprendizaje? Dicho en arroz y habichuela, como decimos los boricuas, mi pregunta se reduce más bien en cómo enseñar, o más bien cómo educar para que las personas, los alumnos, aprendan. En esa búsqueda de cómo se aprende y cómo se educa para aprender, me he enfrentado a una serie de pensadores de la educación que en su filosofía han dado en el clavo con lo que significa aprender y cuál es el proceso que llevan a cabo los individuos en su desarrollo cognitivo y en su proceso de aprender del mundo y en el mundo que les rodea. Los pensadores o filósofos que psicólogos educativos que han guiado y han influido en mi pensamiento y visión pedagógica son principalmente 5 y son los siguientes. Número 1, Jean Piaget, psicólogo educativo y filósofo suizo que formó sus teorías de desarrollo cognitivo observando y estudiando a sus propios hijos desde muy pequeños y especialmente durante los primeros 5 a 7 años de vida. La segunda gran influencia ha sido de Lev Vygotsky, el filósofo educativo ruso que postula la teoría del desarrollo social y cultural del conocimiento. Como tercera influencia y una gran influencia en mi práctica como educadora bilingüe está Jim Cummings, el investigador educativo y lingüista y pensador canadiense que desarrolló varios postulados importantes en sus teorías de educación bilingüe. Número 4, y diría que junto con Cummings la mayor influencia pedagógica en mi vida está Paulo Freire, educador y filósofo educativo brasileño que se destacó como alfabetizador en las favelas de Brasil y que es más conocido por su obra Pedagogía del Oprimido. También, aunque en menor escala, he sido influida por las ideas del psicólogo educativo y educador norteamericano Howard Gardner, quien postula su teoría de las inteligencias múltiples. En el caso de él, pues 9 inteligencias múltiples. Mi pensamiento y visión pedagógica actual es una síntesis de las aportaciones de estos 5 pensadores educativos, cuyas ideas he ido incorporando tanto en mi práctica pedagógica como en mis diálogos educativos con mis educandos o alumnos, muchos de los cuales han sido maestros. Y estos pensadores también han contribuido significativamente a formar mis ideas sobre la naturaleza del proceso educativo. Aquí es que viene la parte difícil de resumir. ¿Qué aprendí de cada uno de estos educadores? Voy a tratar de resumir lo más que pueda.
De Piaget aprendí que se aprende actuando, actuando sobre el mundo, explorando activamente en interacción directa con los objetos del ambiente circundante y las personas que nos rodean, y haciendo uso de las herramientas de nuestros 5 sentidos para progresar en el conocimiento del mundo, pero que también es necesario el conflicto cognoscitivo, el enfrentarse a experiencias nuevas o a retos mentales que no necesariamente cuadran con los esquemas actuales y los conceptos ya formados por el educando y que están un poquito más allá o por encima del nivel que se encuentra el mismo. Es decir, que la educación debe ser activa, interactiva y exploratoria, además de conceptualmente conflictiva. El educador debe permitirle al alumno la manipulación directa y la interacción con los objetos de su entorno para poder actuar sobre ellos y formar conceptos y esquemas mentales sobre su ambiente y entorno. Pero además para modificar esos conceptos, debe de enfrentarse al reto de experiencias nuevas, medianamente desconocidas, a un nivel un poco más alto y complejo. Es decir, que los conceptos que hacemos nuevos no se incorporan directamente en un vacío, en una página en blanco, sino que se incorporan a una página que ya está escrita con conceptos y esquemas mentales anteriores, y que el educando trata de incorporar y acomodar esos conceptos a sus esquemas existentes para lograr un equilibrio cognitivo. Por lo tanto, lo que llaman por ahí hands-on es esencial en la práctica pedagógica. De Vygotsky aprendí que el pensamiento se desarrolla socialmente en una constante interacción entre las experiencias interpersonales y el lenguaje. En dicha interacción social, el lenguaje es la herramienta principal que nos sirve como de andamio, de puente, para desarrollar el pensamiento y la cultura del alumno. Es decir, que aprendemos en grupo, en interacción con otros, nombrando y haciendo sentido de nuestras experiencias grupales y sociales en diálogo y discusión e intercambio social con nuestros compañeros de clase, con nuestros pares y con el profesor o profesora, pero dentro de un marco específico, el marco específico de nuestra cultura y sociedad. Es decir, que la educación es contextual. Entonces, otra parte importante que saqué de Vygotsky, y en eso hay paralelos con Piaget, es que la interacción, que para formar nuevos conceptos, la interacción tiene que ser retante y que debe estimular lo que Vygotsky llamó la zona de desarrollo próximo, que él define como el potencial de desarrollo de conceptos o acciones propias que están a un nivel un poquito más alto, un poquito más allá del nivel que posee el alumno. Es decir, que al igual que Piaget, aquí vemos la importancia de desarrollar el conocimiento mediante retos conceptuales que provea el educador para ayudar a la formación de nuevos conceptos. En tercer lugar, una de mis grandes influencias ha sido el trabajo sobre educación bilingüe del canadiense Jim Cummins. Para Cummins, el desarrollo pleno de la lengua, primero del alumno, el desarrollo pleno de la lengua primaria del alumno es el ancla para desarrollar el segundo, tercero y hasta múltiples idiomas. Esto se debe a que al desarrollar las 4 destrezas básicas de la lengua materna del alumno, hablar, comprender o escuchar, leer y escribir, esas 4 destrezas, al desarrollarlas plenamente en la lengua materna, ocurre lo que Cummins ha llamado transferencia lingüística de las destrezas de un idioma primario al segundo idioma, lo cual facilita el desarrollo del segundo idioma del alumno. Las destrezas complejas como leer y escribir una segunda lengua se facilitan por la existencia de este proceso de transferencia lingüística. Un ejemplo de esto serían los cognados. Por ejemplo, si sabemos lo que quiere decir democracia en español, cómo se escribe, no sería nada difícil transferir el significado a la palabra democracy, que se escribe casi igual y que significa lo mismo en el segundo idioma. Hay amplia documentación de estas destrezas que se transfieren de una lengua a otra y que confirman la idea de transferencia lingüística de Cummins.
Pero Cummings también te señala que el proceso del bilingüismo se da dentro de un marco social, cultural y político que condiciona varios modos de desarrollo y la percepción que se tiene de dicho bilingüismo. Por lo cual mejor podría denominarse ese desarrollo como uno bilingüe bicultural o multilingüe multicultural, según fuera el caso. Es decir, que aprendí de Cummings que el desarrollo pleno de la lengua materna es esencial para introducir gradualmente y en momentos hasta simultáneamente una segunda lengua, pero que ese proceso, el contexto político es sumamente importante para el desarrollo del bilingüismo y que condiciona los significados y prácticas de dicho aprendizaje. En cierto modo, los escritos de Cummings implican que la educación es un acto político. Perdona, Edna, nos quedan solamente 2 o 3 minutos y esto tendríamos que seguir naturalmente avanzando más en ello. De modo que solamente nos quedan 5 minutos y en realidad no quise ser brusca al interrumpirte, pero no nos va a dar tiempo ni siquiera a formular una pregunta que queríamos para ustedes. Así es que... Bueno, pues puedo concluir diciendo que como la que me presentó habló de mi trabajo como educación bilingüe, que es interesante este aspecto político de la educación, porque, por ejemplo, luchar por la educación bilingüe en el contexto político de Estados Unidos significaría para mí que estoy haciendo una acción progresista y que tengo un pensamiento liberal y avanzado, porque estoy abogando por el desarrollo de una primera lengua que es contraria a la del establishment y que va a sufrir de todo ese embate político y el racismo. Sin embargo, si yo lucho por la educación bilingüe en Puerto Rico, en la cual creo, no estando allá o acá, la percepción es de una visión completamente conservadora, enajenante, porque en Puerto Rico, en el contexto político de Puerto Rico, se ha presentado la educación bilingüe como aprender inglés. Y en el contexto colonial de Puerto Rico eso sería pues enajenante y sería pues quitarnos nuestra identidad. Así que dependiendo del contexto político, una misma el luchar por un mismo tipo de educación puede significar algo completamente distinto y hasta opuesto, de progresista en Estados Unidos a conservador y enajenante en Puerto Rico. Quiere decir que eso me ha hecho ver, y junto con las ideas de Paulo Freire también, que cree en la educación liberadora, que la educación es un acto político, que es uno de mis pensamientos principales. Fabuloso. Mira, es como yo digo, nosotros aquí tenemos en nuestro programa estas 3 vertientes que son polifonía, literatura y arte. Y en realidad de estos temas tenemos que seguir ahondando en ellos, porque realmente son muy importantes y son fascinantes. Y tú mencionaste esos pilares que son del marco teórico de toda enseñanza, que son también los que a mí me han formado, añadiéndole también, sin olvidarnos, a la queridísima María de Montessori. Pero yo tengo una pregunta, porque ya simplemente nos quedan 2 minutos, y la pregunta es, ¿de qué forma ha afectado sus creaciones literarias, Carlos y Celestino, ahora durante este tiempo de pandemia? A ver si pueden ser breves, si pueden decirnos si se han afectado, si están más productivos. Bien breve, por favor, porque no tenemos tiempo. Carlos, por favor, empiezas. Bueno, yo le iba a dar el turno al maestro Celestino, por favor. Bueno, no importa, cualquiera de los dos. Celestino, adelante usted. Estoy muy afectado. Yo he pasado pensando en esa epidemia. Y probablemente se me ocurre un día de esto escribir algo, un cuento o algo, pero lo que más me afecta en sí básicamente es el problema que nos cubre a todos los puertorriqueños y a toda la humanidad, que es la enfermedad que se está gestando en muchos de los lugares más pobres de este planeta. Así que eso me tiene bien conmovido, porque yo quisiera poder hacer algo, pero yo no soy médico, ¿verdad? Pero por lo menos ya sabemos que hay unas vacunas por ahí, y eso tal vez acelerará el hecho de que se pueden tal vez poner
salvar las vidas, todas las que se puedan. Mientras tanto, pues, observando y tratando de nosotros dos, ¿verdad?, mantener la distancia para evitar enfermarnos, ¿verdad? Y tu trabajo literario. Mi trabajo literario. Durante Algún día voy a escribir sobre eso. Y estoy escribiendo y pensando cómo voy a gestar algún tipo de literatura que tenga que ver con la pandemia. Yeah. Yo no sé si extrañamente o causalmente he terminado 2 libros de poesía y estoy terminando 2 libros más. O sea que durante esta pandemia yo he escrito 4 libros. Y estoy, porque yo no escribo poemas, yo escribo libros. Así que estoy escribiendo 4 libros a la vez. Y 2 de ellos ya están listos y hay 2 más. Además de eso, como mi trabajo como editor ha seguido, claro, ahí es que más se ha notado lo de la pandemia, porque cuando tú eres escritor, eres tú y el papel, pero cuando tú eres un editor, pues eres tú, el autor, la imprenta, los barcos que traen los libros y un montón de cosas más, ¿verdad? Pero he tratado de mantener cierto método en mi locura, y eso lo he encontrado en la literatura y lo he encontrado escribiendo y haciendo libros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Quiero decirles, reiterarles que este espacio sigue abierto para ustedes y que en un futuro los volveremos a invitar en diferentes secciones, ¿verdad? Para aprovechar ese cúmulo de vivencias, sobre todo de ese aporte tan extraordinario que han hecho ustedes tres desde el ángulo pedagógico y literario, en el caso de Celestino Coto Medina y de Carlos Roberto. Nos honra muchísimo haberlo tenido a ustedes aquí en el programa y además compartir la noticia de que pronto estaremos celebrando ese libro de Celestino a través de Isla Negra, ¿no? Esperamos que sea pronto. Eso espero yo también. Yo estoy esperando ese libro yo. Quiero ahí aprovechar y decirle a Edna que su trabajo es fascinante, lo que estaba leyendo, yo aprendí mucho. Y lo que voy a hacer es que voy a hacerte una invitación ahora mismo. No era esto lo que te iba a decir, esto es otra cosa. Para que nos envíes ese trabajo completo que no terminaste de leer para la revista Exégesis de Humacao. Para que salga entonces ese trabajo completo, me lo envías y sale ya el año que viene ese trabajo completo. Vamos a ponerlo en Exégesis, ¿ok? Así que le incluyes todo. Había pensado eso, que cuando me puse a escribir todo esto y a tratar de vaciar, publicarlo, pues que debería de escribir un artículo y publicarlo en artículo. Pues a un artículo le incluyes bibliografía y todo y lo incluimos en Exégesis. Un abrazo. Gracias. Bueno, señores. Porque se me quedó Pablo Freire, que es el más grande para mí, pero eso coge mucho tiempo. Solamente decir que ya hemos llegado al final de nuestro programa y que agradecemos muchísimo los comentarios que la gente enviaron y su presencia virtual con nosotros, que estamos cada vez más entregados a este proyecto, que nuestro próximo programa será el domingo 27 de diciembre y que esperamos contar con su presencia y con su apoyo una vez más. Gracias nuevamente a mis coproductores, al doctor Fausto Leonardo Enríquez, al licenciado Alberto Pérez, Lorenzo, que hace un trabajo extraordinario, a la doctora Cintia Molina, a mi equipo y a ustedes que son voces importantes y fundamentales de la diáspora, que esta es la calidad de personas que anda, ¿no? Como las aves sin nido, como decimos, ¿verdad? Ya unos en un territorio, ya otros en otro, llámese Europa, llámese el Caribe, llámese Asia, llámese donde sea, aportando, ¿no? Todo este conocimiento, todas estas vivencias y además también la creatividad literaria. Así que besos y abrazos para nuestra audiencia y para ustedes. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, pronto. Encantado. Hasta pronto. Hasta prontito. Chao, chao. Ha sido un deleite, una fiesta. Bye. Gracias.